es un aporte, una contribución muy rica, muy efectiva para la institución. Entonces, yo quiero ya un aplauso para el día 22 de junio, en un acto solemnísimo en el Centro Cultural de los Ejércitos, en el antiguo gobierno militar, apúnteselo ya, a las 7 horas, bueno, ya le dimos la fecha, 18 horas tendrá lugar la solemne ceremonia de investidura entrega de premios y reconocimientos. Doña Teresa Puerto Ferrer, titulación académica, catedrática de lengua inglesa y filología anglo-románica, coordinadora y tutora de didáctica específica del inglés, del Servei de Formación del Profesorat de la Universitat de Valencia, investigadora y coordinadora de proyectos de innovaciones educativas de la Conselleria de Educación Generalitat Valenciana, coordinadora de proyectos Sócrates de intercambio con la Unión Europea, colaboradora en periodismo de opinión y programas de televisión Castellón y Valencia, profesora colaboradora de los cursos de lingüística de la Real Academia de Cultura Valenciana, autora de libros de investigación en defensa de la lengua valenciana, publicados desde la Diputación o por la Diputación de Valencia, Lengua Valenciana, una lengua suplantada, 2006, Cronología Histórica de la Lengua Valenciana, 2006. Esto es un mini currículum del extenso currículum que hemos valorado por parte ya, digamos que es una persona como todos los sabios modestos que no miran al público sino que están en su capilla y desde luego la hacen acreedora de este currículum inmenso que yo ampliaría hasta mucho tiempo, pero yo creo que vale la pena abreviar y decir que tiene muchísimas publicaciones, y ha dicho dos, pero tiene trabajos de investigación con motivo de la reciente muerte de la ex primera ministra británica. Hay uno que me llama la atención que dice Margaret Thatcher, Political Discoveries and Analysis. O sea, ha analizado la figura de Margaret Thatcher. Análisis de texto en doble versión español-inglés, eficacia de las técnicas de prehistoria, de prelectura para el aprendizaje. En fin, es una larga vida elaborada por muchísimo esfuerzo, mucho trabajo de investigación, un trabajo callado, pero un trabajo eficaz para ese acervo que es esta lengua propia nuestra de los valencianos y que de alguna manera la conferenciante, la doctora, es una principal valedora y defensora. Entonces, yo, todo lo que pueda decir huelga, yo creo que aquí tenemos que oírla a ella, que nos ilustre, y agradecer a todos los asistentes su participación, y sin más preámbulos, doy la palabra a la profesora doctora Teresa Puerto para que exponga toda su intervención. Muchísimas gracias. Bueno, pues lo primero, dar gracias pues, a la inesperada nombramiento de académica de honor, porque es un gran honor. Doble gracias al presidente. Ahora se me ve mejor. Bueno, pues doble gracias por haber sido invitada, porque don José Hoyo y la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, pues no hay, desgraciadamente hoy para Valencia no hay plataformas de poder hablar, porque hay como si fuera una mordaza muy evidente para poder hablar del tema de la lengua valenciana. Es incómoda para los políticos en general, entonces pues es un honor para mí el poder tratar y disponer de esta plataforma, y a través de la Academia Internacional que preside don José Hoyo. Muchísimas gracias por el nombramiento de académica de honor, que estoy encantada, la verdad, es una sorpresa inesperada. Bueno, pues yo quería que el currículum fuera breve, porque la mayor parte de ustedes lo conocen a través de Internet. Entonces, con que pongan mi nombre en Internet, tienen el currículum completo. O sea, soy un libro abierto para que vean que la gente que hablamos de la lengua valenciana, pues somos gente muy trabajada, sobre todo a nivel en la dimensión internacional del mundo anglosajón, que es el que va por delante, también en lingüística, porque la romanística europea, como he podido comprobar en los últimos congresos, se ha quedado un poco atascada y
encorsetada y anticuada. Entonces, yo me guío por los parámetros de la Universidad de Harvard y del gran lingüista Noam Chomsky, y toda su escuela, que es la moderna, y es la que realmente pues, impediría muchas de las alegaciones que se están cometiendo aquí en Palermo, por ejemplo, la existencia de academias. Eso en el inglés no existe ni hace falta. Bien, entonces yo quería que fuera breve porque tengo 80 pantallas que quiero que por minuto que les pueda comentar, evidentemente voy a necesitar 80 minutos, ¿no? Entonces procuraré ser muy breve. Entonces, yo aquí me presento siempre como una suffragette, en defensa de la lengua valenciana, una sufragista, que es la foto que tienen ahí, de principio del siglo, cuando iban por el voto. Pues yo voy por el voto, pero en defensa de la lengua valenciana. Y el otro punto de vista que siempre me gusta en todas mis intervenciones es decir y recordar a don Antonio Ubieto Arteta, que ha sido mi gran profesor, y todas mis opiniones de tipo histórico van por la línea de él y de Jaume Vicent Vives, el catalán, que es de la escuela también de don Antonio, es decir, de la misma línea. Entonces, me gusta recordarlo porque él fue el que, dentro de la universidad en los años 60, archivero mayor del Reino de Aragón, catedrático de Historia Antigua y Media y uno de los 4 mejores medievalistas del mundo, invitado por la Universidad de Harvard, con un cheque en blanco para poder impartir clases clases magistrales, y renunció a ese dineral para quedarse en defensa de Valencia. Pero le pagamos muy mal, porque aquí en la universidad se montó Terra Lliure y lo persiguieron, lo amenazaron de muerte y se tuvo que ir a la cátedra a morirse, a la cátedra jubilarse a la cátedra de Zaragoza. Entonces siempre me gusta, como maestro de referencia, me gusta mencionarlo. Bien, esta conferencia va a tener 3 partes fundamentales. La primera, responder por qué un siglo de oro de la lengua valenciana, por qué ocurre aquí un siglo de oro y no ocurre en Murcia o en los condados catalanes, por qué no ocurre allí. ¿Por qué tenemos un gran poeta, además junto con Joan Martorell para la novela, tenemos al gran poeta Ausías Marc, con más de 10.000 versos, que es la historia de su vida, son preciosos, y además es un valenciano precioso, ple de localismes y del léxico de la Arta de Gandía, y luego en la última con la reseña bibliográfica y literaria que vamos a hacer de él, y luego la fracasada usurpación, porque claro, como todos nos lo roban, pues quisieron un tal Carreras Valls, que era un notario de allí de Barcelona, se inventó la trola de que era Ausías Marc, que era catalán. Y entonces, pues vamos a combatir esa trola, quedó demostrado que no, o sea, hubo dos investigadores que demostraron que no. Entonces, a modo de anécdota, para terminar, pues veremos cómo se desmontó toda esa trola. Ausías Marc era valenciano, caballero valenciano, pero de 3 generaciones. Es decir, parece ser que cuando vas a los Estados Unidos, como no tengas tres generaciones, no puedes casi conseguirte una authentic nationality, o sea, el poder conseguir necesitas 3. Bueno, pues Ausías Marc era de 3 generaciones, o sea, está ya en los escritos registrado que su abuelo ya era caballero valenciano, por supuesto el padre, que era señor de Beniarjó, de Pallines y de Benissa. Entonces, yo digo que no pueden decir que es que vino del cielo, no. Se educa aquí, nace aquí, aprende la lengua valenciana aquí y lo tenemos aquí para todo, para expresar lo que había en Valencia en ese momento con sus correrías con el rey Alfonso V, el magnánimo. Bien, por lo tanto, este va a ser el Bien, si ustedes cogen la Wikipedia, la famosa, entran en Google y ponen Ausías Marc y cogen la definición de Wikipedia, encontrarán Ausías Marc, Beniarjó, 1397, Valencia, 1459, fue un poeta y caballero valenciano medieval, originario de una familia de la pequeña nobleza, con aficiones poéticas. Fue uno de los poetas más importantes del siglo de oro valenciano y de la literatura en catalán. Esto es una trola, una doble trola. Vamos a ver por qué. En aquel momento el catalán no existía. Lo dice Martí de Miquel, sabemos que Martí de Miquel, que es el gran historiador
humanista y filólogo, que es el que ha escrito, el único que ha escrito la historia de la literatura catalana, pues en el tomo 1, dice: la literatura trobadoresca, en el seu prop sentit, és l'escrita en llengua provençal. Els primers poetes catalans de personalitat determinada i no coneguts que escribiren en una llengua romànica o feren en provençal. Es decir, y pues si tenemos otro, aquí tenemos a otro filólogo, lingüista catalán, muy conocido también internacionalmente, Antonio Badia y Margarí, rector de la Universidad de Barcelona, que deja escrito en el año 1952 en su Gramática Histórica Catalana: no es el catalán una lengua románica que siempre haya estado entre las lenguas con personalidad propia. Todo lo contrario, era considerado como una variedad dialectal de la lengua provençal. Y solo desde hace relativamente poco, y ahí marco un asterisco, y bajo pone 1906, tan relativamente poco, un invento del siglo XX, y solo desde entonces, de relativamente poco, ha recibido la categoría de lengua neolatina independiente. Pero claro, como no tiene lo que los anglófilos decimos el background, el registro anterior, pues claro, tiene que acudir ¿a quién? A esa lengua que sí que tenía su autonomía, su codificación y su estándar, datado ya en el siglo y medio de oro literario, que es cuando, por ser muy escrita, por publicarse gramáticas, por publicarse diccionarios, por publicarse vocabularios, por traducirse Kempis y Biblia, es la que ya está codificada y considerada como lengua histórica de las grandes, de la misma categoría que el español, que el castellano en aquel momento. El castellano es el antepasado y filológicamente es el antepasado histórico del español. Ahora hay que hablar del español, no del castellano, lo que estamos hablando actualmente, porque por ley se habla español en España, en Naciones Unidas, en la UNESCO y en todas partes. Bien, seguimos pasando. ¿De dónde viene el error? Aquí tenemos una de las obras de Ausiàs March en edición completa. No se hicieron prácticamente hasta el siglo, casi el siglo XX, porque hubo muchas ediciones, pero de retazos y de grupos de parte de su obra. Y una de ellas, que es muy conocida, también traducido al español, al castellano en aquel momento. Entonces los catalanes utilizan esta portada de la traducción que hace al castellano de Jorge Montebañor, que habla de el excelentísimo poeta Caballero Valenciano, eso siempre lo dice, y habla de lengua lemosina, traducción de la lengua lemosina. No habla de la lengua valenciana, que era lo que era en aquel momento, dice, y al final tiene al castellano, la traducción de la lengua lemosina al castellano. Dice, edición de una obra con al final un vocabulario. Bien, en la primera frase que pone Ausiàs March, Caballero Valenciano, de nación catalán, en eso se basan los catalanes para decir, digamos, apadrinarlo como catalán. Entonces esto es una falsedad. Entre otras cosas, eso está copiado de aquí de esta portada. Y hay un doble barbarismo histórico. ¿Por qué? Porque Cataluña nunca fue nación, nunca ha sido nación. Siempre han sido condados catalanes. En primer lugar, condados feudales de la marca hispánica, feudatarios de los reyes francos, y luego condados, seguimos sobre todo el condado de Barcelona, que era el que realmente tenía peso, condados dependientes feudatarios del reino de Aragón. Entonces, Ausiàs, como digo después en el punto 2, fue valenciano de linaje por 3 generaciones. Y ahí lo que pretende decir, no de nación catalana, de linaje, quería decir. Hombre, te tienes que remontar a 3 generaciones antes para conseguir alguna pista, pero fundamentalmente ya te llevaba 3 generaciones aquí en Valencia, en el Camp Casà. El lemosín también, eso que pone ahí en la otra, que esta portada y esta obra es en la que se basan los catalanes para, vamos a apadrinárselo ellos. Es una falsedad total, una doble falsedad. Luego, el lemosín ya se entra, fíjese que pronto, de esta época, estamos hablando del 1500 y pico, ya estamos entrando en un proceso de suplantación y sustitución de la lengua valenciana. Es una barbaridad, porque el lemosín es el idioma, el dialecto hablado en Limoges,
que es una ciudad francesa, porque cuando el latín se rompe en el Yemosí, el Alvernés, el Gascón, el Provenzal y el Languedociano. O sea, en el Midi francés, esos son los 5 dialectos que aparecen, los 5. El valenciano no tiene nada que ver, porque es una lengua autónoma, con una independencia absoluta, que tiene su propia evolución separada de estos 5. Y de todos esos 5 es el provenzal, como dice Martí de Riquet y Valle Margarit y otros 30 grandes personajes y grandes filólogos que lo definen así, y el padre de toda la romanística, ¿vale? Entonces, que quede bien claro que no podemos hablar de Yemosí, se puso de moda, fue un periodo de sustitución, pero en el que cayeron también muchos de los ilustrados valencianos, en el siglo XVIII, cayeron en el error. Porque lo que dicen los autores, y este es el libro que recoge las más de 1000 citas, que ya es conocido por muchos de ustedes, donde los escritores ponen estic parlant y estic escribiendo la meva materna llengua valenciana. Es decir, no nombran para nada el Yemosí, esos son otros inventos. Bien, este es un texto de la época de la República, por eso data del año 1932, un pequeño opúsculo que es interesantísimo, escrito por un par de profesores catalanes, y bueno, pues eso, que es un relato completo que coincide plenamente con don Antonio Ubieto y con el mismo historiador catalán Jaume Vitens i Vives. Es decir, reconocen la realidad y la facticidad y despojan de toda la burumbaya que lleva en Valencia, toda la fantasía que han intentado meter en el tema de la historia. Don Antonio Ubieto, aquí ya lo he nombrado, pues decía en sus escritos lo de los historiadores catalanes, no todos los nacionalistas, no todos, porque Jaume Vicent i Vives es un historiador de la línea de don Antonio, es decir, fuentes y verdades, fuera la fantasía histórica. Decía, los historiadores nacionalistas catalanes siempre han tenido el complejo de inferioridad de que nunca han sido reinos y no existe ni un solo documento en el que se hable de que Jaime I, en ningún rey de Aragón, hubiese querido crear un reino en Cataluña, ni Jaime I ni ninguno de sus sucesores. Esto salió publicado en una entrevista en el año 84, unos años antes de morir, porque don Antonio falleció en la década. Bien, vamos a ver, ¿cuál es el pedigrí histórico? ¿Por qué esto es un reino? ¿Por qué esto es un reino? Bueno, pues hay que remontarse al 304, donde ya el reino de Valencia era un reino cristiano, perfectamente organizado, bueno, no en el concepto posterior ya con los foros y con los, digamos, el formato que da ya el rey Jaime I, o sea, un concepto que es nuevo, ¿no? Pero en aquel momento ya se consideraba un reino cristiano perfectamente organizado. Después tenemos como reino visigodo, tenemos la ceca de Sagunto, que ya fabricaba moneda valenciana, que además en el British Museum de Londres se pueden ver, y la ceca de Valencia también ya fabricaban, formaba parte del reino hispánico visigodo, una parte de él, pero ya estaba considerado un reino. Bueno, pero después tenemos el paréntesis, cuando ya se desorganiza por culpa de la peste negra y por culpa de todas los enfrentamientos que siempre suelen haber, el reino visigodo se extingue porque ya a continuación viene el paréntesis del reino moro, que también fue reino moro, o sea, el reino de Valencia fue también reino. Y por lo tanto, a lo largo de toda su historia, siempre ha sido reino. Lo consideramos un paréntesis, pero evidentemente dejó influir, o sea, hubo una gran influencia de todos los poetas y de también los judíos, que también existían como clase social, y los cristianos que convivían utilizando la parla mozárabe, del reino de Valencia, del reino moro de Valencia. Entonces, quiero decir que la huella
literaria sí que ha quedado y sí que ha permanecido, pero se considera un paréntesis porque es cuando viene Jaime I y reconquista, restablece el original reino cristiano, que era el reino de Valencia. Y entonces es cuando ya tiene un formato de reino con los fueros propios, con sus jueces propios, con su moneda propia, con medidas de longitud y peso, con su organización comercial y con sede religiosa. Es decir, el rey estaba harto, sobre todo Jaime I, estaba harto de los nobles, que siempre estaban asediándole, y de los clérigos de la iglesia también, porque estaba harto de voy a fundar un reino independiente que sea autónomo, y lo creen. Entonces, toda esta serie de componentes hace que sea en Valencia y no en otro sitio. Aquí tenemos al rey Jaime I, aquí tenemos un mapa ya del reino de los más antiguos que hay del reino de Valencia, y me gustaría que observen en la parte de aquí toda la línea, esa línea larga, a donde pone la parte de arriba, pone Aragón, Aragonia, Ora. Es decir, eso daba, aquí tenemos otro parecido que se ve un poquito mejor, lo que es verde, esa parte verde, era el reino de Aragón y ocupaba toda Tarragona y todo el Valle del Ebro. Todo el Valle del Ebro era Aragón, no tenía nada que ver con los condados catalanes, no tenía nada que ver, porque Aragón daba al mar. Entonces, aquí tenemos también una representación de un mapa más antiguo, este muy conocido, del año 1235, del momento de las cruzadas, de todos los reinos europeos, con sus señales y sus banderas, y sus escudos, ¿vale? Y ahí se ve claramente la formación del reino de Aragón, lo que es que comprendía, por supuesto, el reino de Valencia y el reino de Mallorca. Y todavía, porque es el 235 hasta el 1258, que es el Tratado de Corbeil, que es cuando el rey cambia sus territorios del sur de Francia por los condados catalanes de la marca hispánica, que era, digamos, el enclave que tenían los condes y reyes francos para impedir la llegada de moros, para, digamos, la barrera que habían montado. Entonces cambian, entonces el rey Jaime I hace un swapping, hace un intercambio con el rey Luis de Francia, y a cambio de sus territorios en Almería, coge, se queda con la marca hispánica, que eran los condados catalanes, sobre todo el condado de... Aquí tienen otro, que es un mapa de un atlas histórico inglés, que corresponde al 1037 a 1270, donde se sigue viendo Kingdom KM, ¿no? Kingdom of Valencia, Kingdom of Aragon, y luego sitio Barcelona, aunque en realidad eso podría ser el county, porque el que más pintaba, más que city, porque claro, la city era, para ser una city ya muy grande, es un county, esos son los condados. Pero ¿cuál es el que más pintaba? Pues el condado de Barcelona, los demás eran pequeñas cosas, ¿vale? Bueno, para la península ibérica en esos años. Bien, ahora vamos a ver, porque es muy importante, porque coincide perfectamente con la vida de Ausías Marc. Ausías Marc nace en el 97 y se muere en el 1459. Entonces, vamos a ver qué reyes teníamos aquí en Valencia y qué era lo que pasaba en ese momento. Sabemos el Martín Humano, hace poco hemos celebrado el compromiso de Cárcel, los cuartos centenarios del compromiso de 1412, pues 6, ¿no? 6 siglos. Vale, entonces, es el momento cuando tiene lugar en 1412 el compromiso de Caspe, ¿no? Y es cuando, pues eso, ahora no me entretengo a contarlo porque ya es de todos conocido, y en todo caso, pues luego cuando venga la muerte del padre de Ausías Marc, es cuando interviene también, porque también interviene como diplomático. Entonces, Martín Hermano se muere, y entonces se hace el compromiso de Caspe, van los compromisarios, y sale elegido, pues, don Fernando de Antequera, y es la dinastía castellana que entra a formar parte del trono de Aragón. Bien, esto dura poco. Fernando I de Antequera
dura solo 4 años. Y ahí llega el momento del gran rey, que es cuando entra Alfonso III de Aragón, V el Magnánimo. Alfonso V el Magnánimo. 1416-1458. Y en ese momento, en el momento en que nace, ya Ausías Marc ya tenía 19 años. O sea, que era un poquito mayor que el rey. Y luego se vuelve, bueno, pues como lo vamos a ver ahora, en el compañero de correrías de este rey, pues, de amoríos, de aventuras por el Mediterráneo y, pues, de tener sus fancy ladies, o sea, sus amantes en Sicilia y en Nápoles, que es donde se va el rey. Y todas esas aventuras pues las vive y las cuenta Ausías Marc. O sea, por eso la figura de Alfonso V el Magnánimo es muy importante porque es la coincidente con todas sus correrías. Bien, luego viene Juan II, que dura hasta el 79, y luego ya los debajo de la raya ya son la segunda mitad del siglo XV, que es cuando ya es la conquista de Granada, la conquista de Granada. Bien. Bueno, tenemos el Vicente Ferrer, que es el que se resuelve el cisma de Occidente, y aquí tenemos el acta, que todo el mundo recuerda, escrita en idioma de valentino, en idioma valenciano. Bien. Vale. El Renacimiento, estamos en el momento del Renacimiento, la gran explosión de arte en Italia del Renacimiento. ¿Por dónde entra el Renacimiento en España? ¿Por dónde entra? Entra a través de Valencia, gracias precisamente a Alfonso V el Magnánimo, rey de Valencia, ¿no? Y también de Nápoles y de Sicilia, porque sus correrías, sus idas y venidas, porque aquí tenía a la reina María, que los valencianos la querían muchísimo, y gobernando. Y se baja su corte desde Aragón a Valencia, porque aquí estaba todo el meollo y toda la movida cultural, económica, etcétera, etcétera. Se baja aquí. Pero él, como tenía su amante en Sicilia y en Nápoles, pues iba y venía. Pero en ningún momento él tenía un gran amor por su reina, y nunca jamás pensó en divorciarse, aunque la otra sí que quería que se divorciara. Tenemos los papas valencianos que se dedican a valencianizar la corte vaticana, aunque son más hacia la segunda mitad del siglo XV, pero están muy relacionados porque viven, son también de Gandía, ocupan el palau ducal, que coincide ya con la época de Ausías Marc, y luego ya viene el Papa Alejandro VI, pero ambos, repito, valencianizan la corte vaticana. Por lo tanto, Valencia era un reino muy rico económica y culturalmente. En el momento en que se consolidan las instituciones políticas, los FUS que nos había dado Jaime I, hay una gran cantidad de una gran actividad artístico-cultural, los cenáculos, sobre todo desde el monasterio de la Trinidad, fundado por la Reina María, y donde está Sor Isabel de Villena con una movida cultural y literaria que era muy abadesa, bueno, pues estaba muy educada en la corte. Entonces, pues claro, lógicamente aquí había una movida cultural tremenda. Y hay un afianzamiento de la personalidad jurídica y lingüística, que es el momento de la... Bien, aquí tenemos al guapo, que en plan este es muy conocido, este retrato del rey y del Papa Calixto III y del Papa Alejandro VI. No me voy a entretener a leer todos los datos de las cosas que ocurren, porque claro, ya sería demasiado, pero bueno, sin recordar que aquí es el momento pues, de la causa de Cambis, la primera letra de cambio del mundo, del primer banco del mundo. Luego, la fundación del Hospital de Fons e Innocents, de Valdejoffre. También la búsqueda de la Universidad de Valencia. La paz entre las dos familias de Centelles y los Vilarramut, que estaban enfrentadas a las familias, que era una guerra civil permanente aquí en Valencia. Las rocas de Valencia, que se montan para darle, a propósito del Corpus, pero para darle la bienvenida al rey. Se funda el Real Monasterio, ya lo
¿no? De la Trinidad, donde los cenáculos literarios iban súper cargadísimos y de asistido y de celebraciones y de actividad literaria. Se ponen las torres de Quartz, se construyen las torres de Quartz, viene Santo Cáliz a Valencia. La primera imprenta de España en Valencia, es el momento, en el año 1473. El primer libro impreso en Valencia, que son Les pobres et trobes en la Orde de la Verge María, también la Inquisición y la quema de Biblia. La construcción de la lonja, que luego dice es el código catalán, cuando estás leyendo con las barbarismos por toda. Claro, era gótico valenciano, por favor, gótico valenciano. Hasta los angelotes esos que se han descubierto recientemente en la Catedral de Valencia, que esos venían de Italia. Y era el momento de boom cultural aquí en Valencia. Bien, pasó. Vamos a ver, aquí tenemos estos dos cronistas. Uno es Gaspar de Verona, que ya pasa por Valencia, y dice, en sus obras de Gesti Pauli I, ¿no? Dice, Valencia es una ciudad famosa por su esplendor que Calixto III solía comparar con la urbe de Roma. Se refería al nombre, pues como él mismo repetía a menudo, Roma significa en idioma argónico fuerza y valor. Valencia, las Valencias de los minerales, el valor de los minerales. Valencia no significaba lo mismo. O el Jerónimo, el alemán, cuando decía en su otro, dice, después de recorrer los condados catalanes, dice, la ciudad hay situada en un inmenso llano a poca distancia del mar, álzase Valencia, ciudad mucho mayor que Barcelona, muy poblada, y en donde viven condes, barones, algunos duques, más de 500 caballeros ricos y otras personas de condición. O sea, aquí había una nobleza muy importante y muy poderosa económicamente. Bueno, pues Ausias fue testigo de todas estas grandes transformaciones, también relatadas por el escritor alemán Nikolaus von Loho. La ciutat de València és molt millor i està més suntuàriament guarnida que qualsevol altra ciutat del rei d'Aragón en tots els seus estats. Per això hi resideix molta aristocràcia, és a dir, aquí había mucha nobleza. Bien, aquí acudimos al topógrafo flamenco que es Van der Vingaerde, que corresponde a un poquito más tarde, pero es de primeros del 1500, con lo cual lo que es la ciudad sí que corresponde a lo que realmente era, o sea, era una ciudad muy grande, y muy importante. Bien, entramos ya directamente en el siglo de oro, con el gran poeta internacional, Ausias Marc, señor de Beniarjó, Pardines y Bernisa. Ahí está su firma y dice, yo soy aquest que dic Ausias Marc, y me interesará que resaltar de su propio escrito la CH, y luego leeré los poemas que leeré, está el lo. El lo y la CH que ahora han exterminado. El que vull dir, te pots sentir el canal no, diuen, el que vull dir, perdone, lo que vull dir, el lo y la CH, características exclusivas y genuinas de la lengua valenciana. Por lo tanto, procuro mantenerlas, porque es nuestra tradición genuina. Lo demás son barbarismos filológicos, propio y consecuencia de una gran incultura, repito. La romanística europea se ha quedado Stone Age, en la edad de piedra. Y sobre todo alemán, porque está en varios congresos y me he dado cuenta de ello. Vale, entonces, esta es la zona donde nace, ¿vale? Para que se animen a visitarla. El gran círculo es Gandía, y luego está el monte, donde pone ahí en negro, dice monasterio de San Jeroni, que eso se construyó, está a 4 kilómetros, se coge la carretera hacia Albaida, y verán el monasterio de San Jeroni, que es donde él entierra a su madre, entierra a sus 2 esposas, y luego el Pardines, toda la parte de él es en esta zona, o sea, todo el Beniarjó, todo está en esta zona, en el otro
el señorío que tiene ahí, el señorío de Beniarjó, ¿vale? Y forma parte de toda esa zona, es la que él forma parte de su propiedad. Vale. Vamos a... Bien, esto era una vista, él nace... Vamos a acudir a los documentos. Entonces, él nace en el 97 y hay que ver que si nace en Santiago o en la ciudad de Valencia, porque en el año 1458 se encuentra un documento donde pone Mossèn Ausiàs Marc naisqué dins de la present ciutat de València. He estat nodrit i criat en aquella mateixa ciutat de València. Lo cual no es incompatible con el que se considere, porque claro, era el capi casal, pero la ciudad era todo, o sea, entonces era tan grande, tan vasta, y cuando se referían a Valencia, pues era todo, pues que él viviera la segua infantesa entre la ciudad de Valencia, la ciudad de Gandía y sus señoríos, que fueran las dos cunas del mundo. Por tanto, la infancia está entre Gandía, que era donde estaba el patrimonio paterno, y la ciudad de Valencia, que era de donde era su madre, que era doña Leonor de Ripoll. Bueno, por lo tanto nace en una familia noble de funcionarios y de guerreros, ¿vale? Es hijo, aquí tenemos el árbol genealógico, ¿vale? Era hijo de Pere Marc, señor ya, o sea, con sus propiedades, de Beniarjó, Pardines y Vernissa. Y sabemos que era por los documentos que era caballero, y que había recibido toda esa cantidad de propiedades porque había ayudado, o sea, había formado parte y había ayudado al rey de Aragón en la guerra de los dos Pedros, entre Pedro I de Castilla, el Cruel, y Pedro IV de Aragón. Como los había ayudado, pues en compensación lo nombra caballero y le da propiedades, que son las que luego hereda Ausiàs. Entonces, el padre del poeta había tenido ya 3 hijas de su primer matrimonio, que son las, se pone en la parte de arriba, Elionor, Violant y Aldonsa, Marc, hubo 2 mujeres, su padre. Y un chico, Joan Marc, pero que muere, se muere pequeño. Entonces tenía 3 mujeres. Entonces se muere su esposa, se muere la primera esposa y se vuelve a casar, pero ya es viejo, o sea, bueno, viejo, tiene ya pues, unos 55 años, pero tampoco él soñaba con tener un heredero, porque heredarse, porque claro, un caballero si no tenía un hijo heredero, pues estaba muy mal visto. Y entonces, pues tiene una hija que es Peirolona, que es sordomuda, y luego a los 18 años del segundo matrimonio, le nace Ausiàs Marc, con lo cual ya el señor ya era bastante mayor. Repito, por documentación, el abuelo, Jaume Marc, ya consta como ciudadano de Valencia, y también de Hereu de Ramprunyà, que es el que luego hereda el hermano Pere Marc y Jaume Marc, pero es de poca monta, o sea, era un castillo, la verdadera propiedad estaba aquí en Valencia, y esa es la que hereda Pere Marc. Entonces, la parte derecha tenemos la heráldica, la heráldica es el origen del apellido Marc. El marco se refería a Marco, también que se refiere a la palabra Marc como de origen catalán, no. La palabra marco se refería a una moneda, es el formato de, o también una unidad que servía para medir o pesar objetos, metales preciosos, como por ejemplo el oro y la plata. Esa era, digamos, la referencia de medida. Por lo tanto, no tiene nada que ver, simplemente es un nombre que se refiere al marco, a la moneda del marco. Bien, tenía muy claro su linaje, como caballero, las tareas que tenía que hacer le correspondían, era pues administrar sus propiedades, hacer la guerra, cazar, leer
disfrutar del amor y de la poesía, disfruta mucho, servir al rey y dominar a sus vassallos. Esa era fundamentalmente su formación. Lo bautizan en la colegiata de Santa María y luego asiste también allí a las clases, a educarse. Entonces recibe, era en aquel momento, o sea, esto no es que sea el retablo, esa figura, pero corresponde al momento, está sacado del retablo de Fray Bonifacio Ferrer, que se puede ver, es uno de los sellos de Fray Bonifacio Ferrer, y tenemos aquí la importancia del linaje en sus poesías, la importancia de la infancia. Dice, por ejemplo, l'home pel món no munta gran valer, sense haver pens, bondat, llinatge gran, más la del mig va més que lo restant. Y luego dice, más adelante, si es pobre de mens y de llinatge plebeu, y no té els mitjos per a demostrar gran coratge en la virtud que anomenem moral. Entonces, hace en estas poesías, dice, si el hombre no es bueno, no me si puede haber mal. Dice, si no es bueno, pues solamente hará el mal. Hace unas reflexiones muy morales, es muy moralista, y en eso se nota la influencia de la formación humanística cristiana, que digamos también en aquel momento era cristiana, de la formación, el peso de los padres de la Iglesia. De la infancia, se acuerda él, dice, si com l'infante que té mal espírit com li de fa companyia de gent, prenia a mi y dictaba el turment que em daba amor acostarse la nit. Viene a referirse y que me daba miedo mientras cuando se acercaba la noche, como niño necesitaba compañía. O la otra, malament vius, qui té el pensament per enemic fent-li de mig report, com la vol d'algun plaer servir, l'imprena així com dona amb son infant, que si venir li demana i plorar, ha de ser tampoc se'l senyi que no el sap contradir. Es decir, que las madres a veces están refiriéndose, las madres quieren tanto a sus hijos que si le demanda venir veneno, pues se lo dará, hasta se lo dará. De tampoc seny, de tampoc té cap, que li donará el veneno. Entonces, son recuerdos que con su obra, sus 10.000 versos son totalmente el relato de su vida. Es el relato de su vida, de todos los acontecimientos por los que él, la vida de Gandía. Esta es una de las últimas fotografías correspondientes a las murallas del siglo XV, antes de que las derribaran, cuando la ciudad de Gandía estaba en plena expansión, pero como hemos visto en la anterior, estaba cercada por una muralla. Aquí tenemos la arquitectura civil y aristocrática del Reino de Valencia. Esto era el Palacio Ducal de Gandía, que corresponde al siglo XV. No completo, porque los que realmente invierten en el Palacio Ducal son los dos papas de Játiva, Calixto III y el Papa Alejandro VI, Borja, valencianos también. Aquí tenemos otro ejemplo del Palacio Ducal de las Salinas, que es el ejemplo de la arquitectura civil valenciana del siglo XV. Bueno, aquí tenemos ya la figura, antes de ser caballero, se ha de ser doncella. Consta por escritos que él ya en el año 1415 recibe el título de doncel, que es aspirante a caballero, que es el seu pare sí que era un caballero, porque ya es un nom que porta del rey, que li dona al rey, un título que ya implica una nobleza. Entonces, ahí lo tenemos ya. Entonces, ¿qué era lo que? Bueno, pues eso, que tenía que formarse en las artes, pues en la matemática, en la filosofía, en la gramática, en la religión, porque eso forma parte de y la poesía. Eso fue el tío, el hermano de Pere Mar, Jaume Mar, estaba muy influido por los poetas provenzales, porque eran los que desde la Provenza se desplazaban por toda Aragón, toda la marca hispánica catalana y todo el Reino de Valencia para cantarles sus loas. Y ahí tenemos, aquí, en esta primera, habla, en este
verso dice, on es l'Origine Aristótil y l'Origine de Sèneca de Platón, nombra a todos los clàssicos. Qui mostrar el semblant tan fort com Samson, on es también como Absalón. Ha leído, claro, la Biblia, ha leído el Antiguo Testamento, porque implica un conocimiento ya de las imágenes. O en aquel momento, como doncel, como divertido, siguiendo los joglars que iban cantando las gestas. Dice, Golden Beschels, amb alegría, ab, no es ab, es ab, lo que nuestros clásicos utilizan para nuestro en, que luego evoluciona en, estic en Valencia, o vaig en mon pare, en aquel momento utilizan el ab, no el amb que han puesto ahora, que está bien otra de los paradigmas lingüísticos de importación, un arcaísmo. Entonces, diu, Joan Talleu, entre mesclant de ports, places, carrers, edelitades, horts, sien cercats amb recont de grans gestes. Què vol dir? Que anaven per tot arreu contant les meravilles, les gestes de tots els grandes héroes de la Provenza, de tot el Midi, de tota la... Claro, pues, el que anaven fent les xiques, que anaven sempre, quan venien a cantar, pues iban darrere, anaven darrere tot fent la història. Luego, en el 1403, este es un detalle muy importante, en 1403 muere su padre, claro, en Balaguer. Pero ¿por qué muere en Balaguer? El rey estaban a punto, o sea, no sé si se acuerdan, supongo que es dentro del compromiso de Caspe, sale entre todos los aspirantes el conde de Urgel, catalán, el conde de Urgel, el duque de Calabria, el conde de Luna, el duque de Gandía y Fernando de Antequera, que era el sobrino carnal del rey. Martín Hermano, que es el que había muerto sin sucesión. Y luego salen los compromisarios de Valencia, de Aragón y de los condados catalanes. Este verano, cuando estuve en casa, digo, ¿por qué no estaban los mallorquines? Es que a ellos no les interesaba, no se les informó para que vinieran. O sea que no habían, siendo Mallorca un reino, no quisieran contar con ellos para que vinieran al compromiso de Caspe como que correspondía, porque era elegido al heredero del reino de Aragón. Entonces, si recuerdan, por los tres compromisarios nuestros eran San Vicente Ferrer, José Bonifacio Ferrer y Pere Beltrán. Y sobre todo el voto de San Vicente Ferrer tuvo un gran peso, evidentemente, porque era, pues, no ya un gran santo y además tenía una fama grandísima, era diplomático, estaba metido en toda la grandeza del momento. Entonces, sale elegido Fernando Antequera. Y ahí es conocido, muy conocido, el famoso discurso, porque el conde de Urgel no admite la decisión democrática que se había hecho en Caspe. No la quiere, se rebela contra la decisión. Y ahí es conocido, dentro de la literatura, pone el discurso entre el conde de Urgel y Sant Vicent Ferrer. I diu, sou un hipòcrita que per interès particular m'heu llevat el regne, com a mal home que sou. Al Sant Vicente Ferrer le responde al conde d'Urgell. Recordeu que vareu cometre un gran pecat i no hi havia de permetre Déu que un home de tan trencada consciència reinara en Aragó. Y es que el conde catalán había envenenado a su hermano mayor para apoderarse del condado de Urgel. Entonces, claro, un hombre asesina a Vicente Ferrer y dice, este no puede ser rey de Aragón, porque asesinó a saber. Bueno, entonces, como se revela, estamos a punto de tener una guerra civil. Y entonces el rey de Aragón manda al padre de Ausiasmar que vaya a donde se encuentra fortificado el conde catalán, que era en Balaguer. Y allí, claro, era un pobre hombre que era de 75 años, y tenerse que desplazar allí, a caballo, muere. Pero, claro, porque estaba esperando que atacara el rey de Aragón, como lo hace. Lo hace y lo coge prisionero y, pues nada, lo envía a la prisión. Si van ustedes alguna vez allí al castillo de Játiva, pues podrán encontrar, aparte de muchas barbaridades históricos y barbarismos
histórico-lingüísticos en las viñetitas que hay escritas, que desde luego están de horror, o sea, la redacción es impresentable, o sea, porque implica un desconocimiento cultural básico, por lo menos para el que lo ha redactado, no sé quién lo habrá redactado, pero está lleno de barbarismos históricos y lingüísticos. Allí es donde encierran al conde de Urgel. Esa es la misión. Y allí muere, o sea, allí muere porque el rey lo manda que muere y que no, ya no viva, claro, por haber desafiado al rey. Y ahí este es el sepulcro. Entonces, la familia de Ausías Mar manda que lo traigan a San Jerónimo de Cotalba, en Beniarjó, o sea, cerca de Beniarjó, donde he dicho, saliendo de Gandía, la parte derecha, se puede ver, y mandan que lo traigan, pero tarda un año, no lo traen hasta el cabo de un año, porque evidentemente, pues eso en el interim se produce el asalto al castillo, o sea, al castillo, y bueno, pues nada, vuelven y lo entierran. Vale. Entonces, el año que estamos hablando de 1414, pero Ausías solamente tenía 14 años. Y entonces no puede suceder a su padre todavía porque la herencia patrimonial menor de edad, digamos, y la herencia patrimonial se la administra su madre Ebionor. La herencia fue muy discutida porque evidentemente el Pere Mar tenía una primera mujer con 3 hijas, pero como él estaba empeñado en que el patrimonio no se dividiera y que además fuera para un hereu y habiendo tenido a Usías, pues nada, el patrimonio ya el Leonor bueno, pues eso ya manipula para que fuera todo para Ausías Mar, el patrimonio completo. Bien, luego lo entierran al padre allí y aquí tenemos el dolor por la muerte de su padre, que dice així com cert qui és parteix... Vale, pues eso. Dice que es parteix de sa terra amb cor tot fer que llamés el retorn, deixant amics i fills plorant, etcétera. Es un verso, es que claro, tú vas siguiendo la lectura de su obra y tienes los acontecimientos de su vida personal. Y ahí, pues eso, se dice, qui pot saber d'aquests grans dolors, que se va para siempre y nos deja. Vale. En el 419 ya el rey ya aparece nombrado como caballero y participa en las cortes, la ceremonia de toma de armas, tenía que velarla, era una ceremonia muy solemne y él la celebra, o sea, ¿por qué la celebra? Pues porque resulta que el rey quiere expandirse por el Mediterráneo y envía a sus funcionarios por el Reino de Valencia a reclutar caballeros. Para ser caballeros tenías que tener caballo y armas y un mini ejército. Y de todo el Reino de Valencia solamente responden 2, es decir, para irse a la conquista del Mediterráneo, sobre todo de Nápoles y Córcega, Cerdeña, Nápoles y Sicilia. Uno de los 2 era Ausías Mar. Y bueno, el rey lo acepta y como ya se manifiesta como verdaderos caballeros, pues nada, ya a partir de ese momento ya entra dentro de las correrías del rey Alfonso el Magnánimo. Le ayuda a construir 28 galeras, 4 galeones y 14 naves. Eso se construye en las atarazanas, eso que ven ahí son las atarazanas de Valencia. Ahora están reconstruidas, pero que originalmente corresponden a la grandeza del siglo de oro. Aquí tenemos también como momento importante también el libro de Consuela del Mar, que hay que cuando ya se empiezan a salir por el Mediterráneo, hace falta un código de derecho marítimo. ¿Vale? El primero de todos aparece aquí en Valencia, que lo pueden ver ahí en el Ayuntamiento de Valencia. Bien, en estos versos, yo no me voy a entender porque si no, no voy a llegar hasta el final y voy a pasar rápidamente para que vean las pantallas. Él habla de su espíritu de aventura, y hay que afrontarlo con el corazón duro y ser valiente, ans el perill de Déu
fer, lo cor fort, o sea, tiene que enfrentarse. Aquí tenemos las posesiones de Alfonso V el Magnánimo, del rey de Aragón, y luego los recorridos, todas las recorridas que hace con el rey Ausías Mar, el rey. En la campaña, aquí tenemos en la campaña es cuando habla, la campaña, él expresa su miedo ante la batalla, como aquel que quiere entrar en la batalla, y se encuentra valiente, dice, pero cuando llega el momento, dice, fugir, giran las espaldas, dice, porque nos da miedo, me da miedo hacerlo, ¿vale? Luego, a partir de ese momento el rey da permiso a que los que estén cansados, que han estado moviéndose mucho por todas las batallas, y todas las guerras, y todos los desplazamientos, para que los que se quieran volver se vuelvan. Y él es uno de los que se vuelve. Y es cuando ya toma cuenta de sus no se me olvide esto de Vélez Events, porque claro, la palabra Vélez Events se está gastando mucho, y es una poesía de Ausías, que cuando ya el rey le dice, ya os podéis marchar, ya os podéis volver, entonces coge y dice, que bufen els vents, Vélez Events, para que yo arribe pronto a la casa, que ya es todo el levante, todo que Vélez Events, que forma parte, es una de las estrofas, Vélez Events, els morts desig complir, va en camí dubtosos per la mar, que hagan que sople, que nos vengan pronto. Ay, esto es muy bonito, dice, bullirá el mar con la casola en forn. Eso es muy divertido, porque eso muestra el localismo de la zona. Aún fa un casoles al forn, en toda la part de Gandia, en tota la part d'Ontinyent, en tota la part de València, casoles al forn, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la imagen del reino, y ahí tenemos ahí abajo todo el cortejo, que lo podéis ver cuando llegáis a la fortaleza esa, en uno de las paredes tienen este relieve que es el rey Alfonso V el Magnánimo. Cuando vas a Nápoles todavía puedes ver. Vale. Es el momento en que ya baja la reina María, porque como este estaba con su amante siciliana, pues entonces le dicen, ya bájate, porque aquí hay un desgobierno, por favor, baja la corte aquí a Valencia. Entonces aquí tenemos la corte de Aragón, que se instala en el Palau, en el Palau Real, que era lo que ha desaparecido en los viveros. Los viveros eran los jardines del Palacio Real. Pero el rey sigue en la corte con su amante, o sea, él va. Bueno, entonces, aquí tenemos la amante siciliana, muy guapa, la Lucrecia del Año. Muchas veces intentó también con su mucha influencia sobre los papas, de a ver si se divorciaba, pero el rey quería a su reina María, y la adoraba, porque además, entre otras cosas, pues era la tía carnal de Isabel la Católica, y hubiera desencadenado un conflicto. La reina María estaba aquí gobernando el país, pero era la tía de Isabel la Católica, los reyes católicos, entonces eso hubiera desencadenado. Por lo tanto, no. Vale. Entonces ya se instala en el Palau de Beniarjó, eso es un resto de la familia Marc. Aquello sí que es una niña que correspondía al patrimonio de los Marc, y ya se instala entre Gandía y todo el señorío de Beniarjó, el Pardines y todo el Benissa. Vale. Pero tiene que ser uno de los nombramientos que le pide al rey Guillaume Falcó, que una de las cosas era dedicarse a la caza. I ahí tienes un dice, si lo Falcó senyor no em voleu dar, causa sereu de ma perdició, que es tornaré a ma complexió, d'on era tot, soes dones amant. Dice, pues si no me das eso, pues me dedicaré a los amatorios, que además fueron muy enormes, porque de los dos matrimonios que tuvo Ausías Marc, no tuvo ningún hijo legítimo. Tuvo 5 ports, como pone en el escrito, bastardos. Tengo 5 hijos. Y al final todo el patrimonio, como tenía que heredarlo la línea patrimonial de la familia, lo heredó un sobrino. Ninguno de los 5 hijos bastardos, y él, pese a todo, pues no. Vale, entonces, pues eso, el rey dice, oye, y a mí el ser falconer real me dona tant de plaer com a vostè la
la vuestra fancy lady. Vamos a hablar de... Por favor. Vale, bueno, pues nada. Sí, bueno, pues eso, se casa, o sea, el primer matrimonio es con la... 2 minutos. Vale, el primer matrimonio se casa con la hermana de Joana Martorell, Isabel Martorell, y además, como se ve que era muy ansioso de dotes, porque tanto en la primera mujer, porque Ausías más, como con la segunda, tenía bula de patrimonio, pues tuvo muchos enfrentamientos con la familia Martorell, porque cuando se casaban tenían que dar una buena dote. Y entre eso y lo que, estoy hablando ahora de Martorell, y lo que malgastó de sus andanzas por ahí, por el Reino Unido, etcétera, etcétera, el caballero, prácticamente el patrimonio de los Martorell desaparecieron. También era valenciana, familia valenciana. Vale. El dote, la dote, era el baile del salón, que es otra de las propiedades que tiene. Habla siempre, no podemos leerlo, pero lo leen ustedes en sus poesías, habla de 3 amores: el amor elegante, el amor humano, el amor pasional, y pues eso, para el amor primero, el amor puro, hay una flecha de amor, de oro, para el segundo, que es el amor doméstico, hay una de plata, y la flecha de plomo, pues es para el amor carnal. Expresa su frustración porque él quiere el amor trovadoresco, famoso, romántico, platónico, pero su naturaleza le pide hacer lo que hacen los demás. Y como se ve, pues eso, el alterne carnal, pues era muy frecuente, pues eso, el amor juvenil de locura, que es el que le arrastra a él. La segundo matrimonio con Joana Escorna, muy buena mujer, no tiene hijos, y tiene la frustración. Muere Joana Escorna en el 54, muere en el 51, un poco antes. Él sigue viviendo en Valencia, la beca Vies, es una entre la SEU y el eso de Santa Iglesia de Santo Tomás, en la beca Vies, que es donde tenía él, y sigue escribiendo y se lamenta. Expresa su miedo a la muerte, cuando le va llegando, que va envejeciendo, y por abrir el dolor que tormenta a los pecadores cuando la amor se acosta. Y, bueno, pues de octubre a marzo, 3 de marzo, que es cuando él muere, 1459, supera una crisis de salud, pule su parte espiritual, que es el más notable, pide perdón y tiene miedo de morirse. Eso lo constantemente lo nombra. Bueno, muere el 10 de marzo y está enterrado en la catedral, ¿no? Con Joso Caqués, que en amor de l'Imprem, pues que toda la causa, porque, o sea, no tengo una religión para aceptarlo, pues porque me viene, ¿no? Pero no es porque me haga gracia. Y luego, por la es el poeta del amor, organiza sus versos, en los cantos de amor, cantos de mort, cantos morales, cantos espirituales, son los más bonitos, que son los más íntimos, los más espirituales, y el quinto grupo, que es que dedica a elogiar al rey. Y luego lo que he comentado, que se quiere considerar que es un poeta catalán, pero no, es valenciano, porque él jugó el Parefullana y el Pallés, que es un autor francés, demuestran, porque el que presentaba el Carrera Valls, que era un notario catalán, era padrí, no tenía, y Ausiàs March se casó 2 veces, y además su padre era Luis, ¿no? El padre de Ausiàs March era Marc, ¿no? O sea, por lo tanto, pues nada, que hay que considerar que de català-res, que el que parlem és una llengua valenciana, que ja cal defendre-la, perquè la volem escriure els nostres clàssics, els nostres iaios, la part del poble valencià, i l'hem de defendre nosaltres. No nosaltres, porque eso es un arcaísmo, es un barbarismo. De la misma manera que en español no decimos nosotros, no decimos nosotros, y el origen es el mismo, el latín, nos alteros. Entonces, por la utilización, nosotros, no nosotros. De la misma manera, pierde el valenciano el nosotros o nosaltres. O la forma más familiar es nosotros, que se gasta. Cuando el pueblo impone una palabra, como en el inglés, se forma y se incorpora al diccionario. ¿Está claro? Muy bien, profesora.
que hacer una confidencia. Si hubiera un aparato oxímetro, yo creo que se hubiera dado, porque nunca se ha dado esa oración tan cerrada, pero es justa y editorial, porque nos ha enseñado muchísimas cuestiones que estaban desconocidas, que eran desconocidas, y que en definitiva tenemos que madurar, porque es tanto el acopio de datos de la vida, que es muy romántico, y la verdad es que hoy podemos decir que nos acostamos sabiendo no una cosa sino muchas más. Muchísimas gracias, bienvenida a la Academia, ha sido un placer, ha sido un honor. Espero que en la cena que ahora la Academia ofrece podamos en una distancia corta, pero es que tenemos un compromiso asumido con la dirección del IVAC, que es a las 9, como decía, pero no renunciamos al diálogo, al coloquio, a las preguntas. Yo tengo que hacer una reparación, en fin, mea culpa, reconozco, pero es que he tenido un día, he sido abuelo, mañana soy abuelo de otra nieta, a mí me hacen abuelo día sí, día también, y la verdad es que he tenido demasiadas emociones. Pero me disculpará a la doctora porque esto es muy humano y tengo que hacer manifestación expresa de que la profesora Teresa Puerto es una sobresaliente, iba a decir miembra, pero no me parece oportuno. Es miembro, como género humano miembro, es componente de AGEA, que es el Grupo de Estudios de Actualidad, que conforma en sus filas especialistas de las más variadas temáticas, de niveles, y que nosotros tenemos la gran suerte de estar en consonancia con sus directores, su vicepresidente, y aprovecho también el uso de la palabra para anunciar, porque siempre hacemos un poco de publicidad de nuestras actividades, que el día 27 de abril, el sábado 27 de abril, en la localidad de Paterna, en el Centro Cívico Municipal de la Lloma Llarga, es decir, en la salida de Ademuz, yendo al Liceo Francés, un centro de ayuntamiento, tendrá lugar una jornada desde las 10 de la mañana intitulada Proyecto Igualdad. Allí analizaremos descargadamente la igualdad, no una igualdad de tipo teórica, sino una verdadera, y aquí, como no, tenemos a representantes de AGEA que van a intervenir como catedráticos, abogados, psicólogos, personal de enfermería, en fin, desde todos los ámbitos de las disciplinas vamos a analizar el tema de la igualdad. Quedan justamente invitados. Ahora yo cedo el turno al secretario para que dirija el diálogo y adelante. Por favor, los que quieran formular alguna pregunta, tendremos tiempo para 3 preguntas nada más. ¿Alguien quiere preguntar algo? Por favor, Víctor, ¿quieres preguntar algo? Víctor Vázquez, ¿no? Claro, siempre pregunta. El doctor Orcina. A ver, los jóvenes. El doctor Orcina siempre tiene temática para preguntar. Por favor, don Jorge. Distinguida doctora, esto no tenga usted una úlcera en el estómago con los catalanes, porque el problema no es, bueno, dinamizar un concepto desfasado, poco conocido, patético, de querer poner las fronteras en otro sitio. Entonces, pues no pasa nada. Si quieren decir que las verduras de Murcia son catalanas, no es problema de Murcia ni de Valencia. O sea, entonces no haga usted esa referencia, porque eso está superado, o sea, de verdad. Eso por una parte. Y no está superado. No. Pero es una cosa patética. No, le contesto al comentario primero. Yo viajo muchísimo. O sea, pero muchísimo por toda Europa y sobre todo América del Norte, sobre todo en los Estados Unidos. Y visito todas las universidades que puedo, todas las bibliotecas que puedo, y no existe la lengua valenciana.
es lo que ha existido. Es decir, el poderío expansionista del dinero es tan brutal que nos ha exterminado, nos han exterminado. Y yo soy catalana por doble linaje paterno. Entonces tengo doble. Sí, Y mi sí. segundo apellido, Ferrer, es la versión catalana. Por lo tanto, no puedo echar contra. Pero no me gustan las mentiras. No me gustan las mentiras. Sí, me consta que hace mucho tiempo los países catalanes ya los presentaron en la ONU. Eso no existe. Yo era muy joven, ya estaban en la ONU como un existe. proyecto. Y Eso no entonces, existe. y bueno, ha dicho, ha explicado muy bien el apellido de Marc. Muy bien. El nombre responde a algo. Ausias. Ausias, sí. ¿Qué quiere decir? Sí, era un santo que se puso de moda entre los poetas provenzales. Lo iba a comentar, sí. Dice, puso un nombre bíblico, Ocías, que es el original, aunque es Ausías, que va a decir Deu a ayudar. O sea, el que estaba tan contento después de 18 años de tener conmigo, digo, le pongo Ausías, que quiere decir Dios ha ayudado. Dios Ha ayudado. Y estaba muy usado en la Provenza. y responde a un nombre bíblico que es, dicho, repita. Ocías, con Z. Ocías. Gracias, por mi ¿Qué parte. quiere decir eso? Debo ayudar. No, nada bueno. Pero otra cosa, lo de los países catalanes es un barbarismo histórico. Bueno, No existe primero- ningún documento, ninguno, Ninguno. Lo decía don Antonio, Antonio Viejo. Sí, gracias. Yo sí que quiero decirte, Teresa, sé que no tienes úlcera, No. pero desde luego sí tenemos una gran preocupación por el proceso de catalanización a que se está sometiendo nuestro mundo. Y aunque tiene peligro de contraer una enfermedad, se le pone una vacuna. Y hablamos de vacuna antituberculosa, vacuna antitífica. Nosotros tenemos que vacunarnos contra la catalanización porque somos un pueblo perseguido, como tú has expresado. Es decir, que el señor, perdone usted, pero los valencianos tenemos que defendernos porque se nos quiere privar de nuestra identidad. Si nosotros entramos en los países catalanes, ha desaparecido nuestra cultura, nuestra historia, nuestro nombre, nuestra lengua y todo. Por lo tanto, yo sí te agradezco muchísimo, Teresa. Tu conferencia dices la pura verdad, la veritat sura sempre. Parlem valencià, no té ningú serà, però tenim una gran preocupació i un gran amor per la nostra València. Moltes gràcies. Yo pido encarecidamente que se desarrolle todo en un debate académico, que sean críticas o alabanzas constructivas, que se formulen preguntas, no se hagan miniconferencias, siempre lo digo a mis académicos, porque llevados de ese purito, de ese centro ligero, hay veces que podríamos hacer 30 conferencias. Yo le agradezco mucho su manifestación, pero como me dijeron en el Congreso de los Diputados el día que mi hija, la diputada más joven, el día 13 de diciembre, Santa Lucía, de hace un año, tomó posesión y yo estuve disfrutando allí entre los tribunales públicos, ni absténganse, ni de aplaudir, ni de gritar. Aquí son ustedes sordos, mudos, y pues esto igual. Nosotros vamos a seguir los cauces académicos, por favor, porque claro, esto el día que organicemos un mitin, yo voy primero, pero ahora estamos aquí en un coloquio y tenemos que seguir la senda dada. Yo agradezco mucho las intervenciones, tanto a favor como en contra, pero absténganse. Y ahora pido la pregunta de los jóvenes, porque nos tienen que dar ejemplos. Un señor esperado, pero después algún joven o alguna joven. Yo quiero que alguien de los académicos juniors, de los colaboradores, intervengan. Bueno, jo vaig a procurar, no sé si ser acadèmicament correcte o no, però sí dir el que penso. En referència a lo que deia este senyor, que en fi, té la seva opinió, així estem tan forçats, els valencians, a defendre'ns, que no tenim altre remei. I ho tenim que fer no sols per el catalanisme, sinó per el pancatalanisme que tenim
I això és tan greu que si es veuen en les vides dels mallorquins i sabem que han perdut la seva llengua oficialment perquè dins dels estatuts mallorquins ja no apareix el mallorquí sinó la llengua catalana. I això, segons vostè, no ens deu de preocupar si de la verdura de Múrcia diuen que són catalans. Pues no, senyor. Si ens diuen que la llengua valenciana és catalana, tenim que dir-los que no. I nosaltres volem defendre-ho per damunt de tot, perquè és el nostre. I, en fi, en una conferència com la que hem vist avui i escoltat, tenim una cosa tan clara que tenim a un candidat de lingüistes francesos, alemans, els mateixos d'Espanya, catalans, que ens estan confirmant per A, per B, per C, que la llengua ha sigut valenciana des de sempre i la catalana té una història recent. Com anem a estar callats? Com anem a aguantar que les autoritats valencianes del partit que vulguem nos estiguen ensenyant en les escoles a tots els nostres fills, als seus netets que estan naixent ara, estan a punt, estan ensenyant-los un català? Però com és possible? Usted acá formula una pregunta concreta. La pregunta Por es... favor, formúlela. Haga el favor, caballero. No fa falta que ho digui. No, ya, yo lo sé. Moltes gràcies. A ver, aquí la señora, por favor. La voz de los jóvenes no se oye. La voz de los jóvenes que deben de... ¿Qué catalanistas? Nada, aquí son todos muy valencianos. A ver, pregunta, por favor. Bona nit. Mira, després de dir que doña Teresa és la sort dels barcelonins, dels filòlegs barcelonins, vull fer-li una pregunta per a que ens diga si un dato. O sigui, doña Teresa ha viatjat molt per tots els puestos, com us ha dit, i ens ha parlat moltes voltes, els que estem més prop d'ella, de lo que són les llibreries, els llibres que hi ha en català en les biblioteques. De les universitats. De les universitats. Pagados por la Generalitat Catalana. Però ella sempre ho diu, que ens ho expliqui per favor, és una pregunta, que diu que, per exemple, en castellà n'hi ha 10 llibres, en anglès 15, en italià 10 i en català n'hi ha 30 o 300, n'hi ha. Expliquem-ho, per favor. No, és una norma que té la Generalitat d'exportar per quantitat qualsevol edició que facin a totes les universitats, de manera que estan creant fons artificials que de la gent no llig, perquè jo he fet estadístiques, i són tots pagats pels impostos espanyols a través i exportats a través de la Generalitat per totes les universitats del món. O sigui, hi ha una red internacional creada com de la mateixa manera que hi ha ambaixades, doncs també hi ha universitats i departaments pagats per la Generalitat. Doncs, esclar, la deuda és immensa perquè cal cobrir tota la red internacional que existeix, però és tota una red artificial, perquè la gent no llig. Tots aquests llibres que estan enviats i a més al cap de 4 o 5 anys, si no han sigut llegits, els retiren, afortunadament. Doncs és un diner tirat al fet. La última pregunta, por favor. Como representante de la GEA que ha comentado Pepe, simplemente saludaros y deciros que estamos a vuestra disposición para la difusión de la cultura, es decir, que nosotros, nuestra misión es un poco organizar conferencias en todas las áreas temáticas culturales. Esta ha sido una muy interesante, pero vamos, que cubrimos todas las áreas. Entonces, si vosotros en vuestro entorno necesitáis o queréis algún tipo de conferencia, pues yo os doy mi tarjeta y encantado, porque estamos a disposición de todos aquellos que nos piden el desarrollo cultural. Lo hacemos de una forma altruista y creo que es un tema muy interesante y que en este momento la sociedad española y la valenciana, por supuesto, pues aprecia y necesita. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, amigo. Y yo no quiero cerrar este acto sin oír la voz de los jóvenes.
Entonces, vosotras o vosotros, quien quiera, va a tener un reconocimiento académico en el futuro. Si ahora pregunta, interviene, por favor, Celia, interviene. Asesora de regulación de organizaciones. Adelante. Bueno, primero darle enhorabuena a la ponente. Y mi pregunta es, si el... ¿Se me oye? No se oye, Celia. Levántate, por favor. Se te oiga un poco. No, pero pon el micro bien. Conectado. Ahora. Bueno, mi pregunta es, si el padre de Osmar tuvo más hijos varones, ¿murieron todos o...? Sí, él tuvo 3 hijas, del primer matrimonio tiene 3 hijas y un hijo. El hijo muere. Y del segundo tiene a Perona, estaba esperando que era sordomuda, y eso no tenía opción, y luego Ausias. Entonces, claro, 18 años después, ya pasa el segundo matrimonio, pues ya, la pobre ya estaba mayor, pero ya estaba, Dios, ayudar, debo ayudar. Sí, hemos tenido un hijo, por lo menos, pero claro, el problema es que él no tiene hijos de Ausias, ¿no? Entonces, el matrimonio, como pasa a un sobrino, que es hijo del hermano. Ya un sí, el hermano del padre. Muchas gracias. Bien, pues concluimos ya esta conferencia. Reiteramos el agradecimiento a doña Teresa y recuerdo que ahora hay una cena para los que quieran acompañarnos en el Masquet y al lado de la calle Bertrand Vigorra, número 10. Mezclar. Lo más que mezclar. Podía ser. Mezclar. Y desde luego les concitamos a los próximos actos académicos, ya digo lo de Paterna, pero luego continuaremos hasta la clausura del curso, ya les avanzaremos en su momento, y agradecer a la profesora toda su exposición y a ustedes la asistencia y la adhesión a estos actos académicos que sin lugar a dudas, sin su inestimable asistencia y presencia no sería viable. Ustedes son los que de alguna manera representan en un organismo los vasos sanguíneos, como saben los enfermeros que hay en esta sala, los vasos sanguíneos que de alguna manera riegan este organismo y que de alguna manera mantienen el pálpito de la Academia Internacional